Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Sino el peligro de dejar de congregarse. Amén. Aunque es cierto que cuando la iglesia se congrega, hay peligro en el reino, para el reino de las tinieblas. Porque cuando la iglesia alaba a Dios, amado, cuando nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiembla el reino de las tinieblas, salen huyendo los demonios. Bendito sea el Señor, porque hay una unción que desciende, una presencia de Dios que desciende y va transformando la atmósfera, transforma tu vida, mira, Dios empieza a obrar y lo que está torcido, Dios lo va enderezando. Lo que está lastimado, Dios lo va curando. Lo que está enfermo, Dios lo va sanando. Bendito sea el Señor. Y donde no había esperanza, Dios siembra nueva esperanza. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y Dios dice, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y luego dice, sino exhortándonos. Y está precioso esto, porque está diciendo, alienta a tu hermano a congregarse. Alienta a tu hermano lo que está diciendo es que cuando te encuentres con tu hermano, le animes a venir a la casa de Dios. Le digas, no falte, no te pierdas lo que Dios va a hacer en el próximo culto. Es un mandamiento, es un llamado que el Señor nos está haciendo a través de la palabra. Anima a tu hermano a que venga a la casa de Dios para que no se pierda la bendición que Dios está mandando y va a establecer ese día. Y dice, no te dejes de congregar y anima a tu hermano a congregarse, aún cuando veas que el día del Señor se va acercando. Y yo no sé cuántos están viendo eso, pero eso está más claro que el agua. Las señales dándose, señales en los cielos, señales en la tierra, señales en el mar, señales en los astros. O sea, este es el tiempo que tenemos que esforzarnos más para no dejar de reunirnos. Y algunas personas hacen lo contrario. Porque mientras más se acerque el fin, más crece la apostasía profetizada. Más crece el poder del desánimo, más crece la iniquidad, más crece la falsa doctrina, más crece la carnalidad, más crecen todas estas cosas pecaminosas. Pero Dios promete que también crece la gracia. Porque dice, si abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y si hay un aumento de la abundancia pecaminosa, entiendo por la palabra de Dios que va a haber un aumento del derramamiento de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí es cuando tú dices, yo estoy desanimado, yo estoy herido, yo estoy quebrado.
Pero cuando dice, Señor, ayúdame, porque yo quiero, mi carne no tiene el deseo, pero el espíritu está dispuesto, yo quiero, amado, esa gracia de Dios va a obrar sobre tu vida poderosamente. Y yo no sé si Dios enviará a sus ángeles por tu ayuda, pero de que Dios va a hacer algo, va a hacer algo para darte fuerza. Va a bendecirte en sobremanera grande. Animémonos cada vez más a seguir confiando en el Señor. Es lo que dice la palabra. Anímate a seguir confiando que ya el día del Señor se acerca, donde va a juzgar al mundo. Mira lo que Dios dice. Mira lo que Dios opina del peligro de dejar de congregarse. Primeramente, la opinión de Dios se refleja a través de los ejemplos bíblicos, ya que todo lo que sucedió al pueblo de Israel, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que todo fue para darnos una lección. Lo que vivió Israel fue para darte una lección hoy, para que tuvieras un ejemplo en la palabra de las cosas que van a estar aconteciendo. Y esto que le sucedió a ellos quedó escrito en la Biblia para que nos sirva ¿de qué? De enseñanza a todos nosotros los que vivimos en este tiempo. O sea que se queda el ser humano sin justificación delante de Dios, porque Dios permitió que a su pueblo le sucediesen una suerte de sucesos que nos van a servir de ejemplo a nosotros hoy. Y este mandamiento, no dejar de congregarnos, se vio reflejado en Israel cuando dejando de buscar a Dios, dejando de congregarse, acontecieron cosas al pueblo que, aplicando la ley de este versículo, entendemos que nos suceden, que le pueden suceder a una persona que deja de congregarse. Y los peligros se ven manifiestos primero en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y dice la palabra: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira esto. Aquí el autor de Hebreos, escribiendo la carta, dice: cuidado que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que aquí hay un principio espiritual, aquí hay una alerta espiritual de que por causa de algo se deje de alcanzar. No es que se perdió la gracia, no es que Dios dejó de ser un Dios de gracia, es que hay una persona que dejó de alcanzar la gracia. Es como cuando tenemos el turno para buscar los módulos de comida y a cada quien por su bodega le toca un día en específico, ¿cierto? ¿Verdad? Pero si usted no va en ese día en específico, ¿qué pasa con su módulo? Lo perdió. Y acá dice: cuidadito, no sea que alguno pierda el módulo, alguno deje de alcanzar la gracia. La pregunta es: ¿qué es lo que hay que hacer para no dejar de alcanzarla? Versículo 14: seguid la paz
con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, quiero enfocarme en el verbo de acción que está manifestado acá. Seguid. Y luego dice, con todos. O sea que hay una congregación establecida en este punto. No sé si usted lo puede ver en su Biblia. Seguid con todos. Hay un grupo que está caminando, que está siguiendo a alguien. Obviamente se está siguiendo a Cristo. Pero hay una congregación establecida. Hay que seguir juntos. No dice el versículo, seguid la paz solo. No, con todos. Dios establece un principio de episinagoge, un principio de congregación. Amén. La iglesia no se compone de un individuo, la iglesia es un cuerpo de salvos, creyentes, gente temerosa de Dios, gente de paz y santa. Bendito sea el Señor. Entonces, si entendemos que hay una congregación acá, luego dice, mira bien, que alguno deje de alcanzar, alguno de esa congregación deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Dice que brotando alguna raíz de amargura, brotando alguna raíz. O sea que hay que estar velando constantemente por la vida cristiana. Porque dice que puede brotar alguna raíz. O sea, esto tiene muchas aristas. Porque puede ser una raíz de contienda, celo, envidia, disgusto, algún mal pensamiento, algún pecado. ¡Ay, santo Dios! ¿Y qué dice Dios en su palabra? Versículo 13, léalo conmigo, por favor. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de dónde. O sea que, bendito Dios, no sé si usted está leyendo, tenemos que andar derecho para que lo cojo, para que nuestra debilidad no se salga del camino, y el camino es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino. O sea que el Señor nos está mandando que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bendito Dios. Aquí está la promesa de sanidad, la promesa de salvación, pero manda a que el cojo camine, a que el cojo camine congregacionalmente. Bendito sea el Señor. No sé si entiende lo que yo quiero transmitirle en esta hora, pero la idea esencial es esta: no dejes de congregarte aunque estés desanimado, aunque estés enfermo, aunque estés cojo, aunque estés hecho leña, talco, polvo. Ven a la casa de Dios para que sea el Señor el que te sane. Bendito es el Señor. Santo es Dios. Aleluya. Porque cuando uno se queda en la casa, cuando uno deja de congregarse, empiezan a salir los brotecitos de las raíces. Y es interesante como el Señor lo compara con una raíz, porque la raíz tiene una propiedad: crece y no se ve. Crece y no se ve.
Me sorprendió cuando quitamos el árbol de aguacate. Las raíces de ese árbol llegan hasta 4 casas en esa dirección. Las raíces de ese árbol están por debajo de esta propiedad, de la propiedad siguiente, de la propiedad siguiente y hasta el puesto médico. Hasta ahí llegan las raíces y sabrá Dios si siguen. Usted dirá que es una exageración, pero sí está. Y yo me pregunto, bueno, eso es hacia allá, pero ¿y hacia abajo cuánto habrá? Y en esa dirección, y bueno, y es que así obra la raíz de amargura. Cuando uno deja de congregarse, deja de alcanzar la gracia. A ver si me logra entender. Dios sigue siendo misericordioso, Dios te sigue amando, Dios es fiel a su palabra, fiel a su promesa. Pero también su misma palabra dice que nacen esas raíces. Y está contextualizada en el texto de no dejar de congregarse. Está contextualizada en el mismo libro que da este consejo. Está contextualizada de la manera que deja la advertencia de que puede nacer esa raíz. Y nadie lo ve en la congregación. Pero está creciendo esa raíz. Y podemos aplicar esto no solamente en el dejar de congregarse, en muchos ámbitos de la enseñanza cristiana, podemos aplicar esto. Pero esas raíces cuando salen, van creciendo, no se ven. La persona que las tiene quizás ni se da cuenta que eso está creciendo. Y llega un punto en que ya no va a la iglesia. Porque ya están tan profundas esas raíces que lo que tiene que hacer esa persona tiene que ser un trato de Dios, que Dios corte esas raíces. Porque ya están tan profundo, tan gordas esas raíces, que lo que hacen es destruir, afirmar ese pecado, afirmar esa amargura. Y no sé si usted ha conocido personas amargas que son amargadas. Que son amargadas. Bueno, comenzó por una raíz, comenzó por darle lugar. Cristianos amargados hasta lo profundo, que están apartados y cuando les habla de la iglesia, te hablan con una amargura de la iglesia, porque si me hicieron, porque si yo vi, porque ahí no hay santo, porque ahí esto, y hablan con una amargura, porque no pusieron su mirada en Cristo, porque dejaron que creciera esa raíz. Y dice la palabra que cuando esa raíz crece, estorba. ¿Y cómo yo puedo entender esto? Es que la persona que tiene esa raíz de amargura empieza a contaminar a los demás. Empieza a contaminar, empieza a hablar, empieza a segregar ese veneno y afectar a más gente, porque la raíz pasó de una propiedad a otra y va pasando hacia la otra y va escondida haciendo la función destructiva, afirmando un pecado y trayendo destrucción para los demás. ¿Han visto ustedes raíces que han levantado el suelo? Hay raíces hasta que han tumbado casas, han tumbado construcciones. Entonces, si nosotros somos un edificio en Dios, tenemos que tener cuidado que una raíz le dañe la propiedad del Señor. Hello. Cuidado que una raíz de esta le dañe la propiedad del Señor, que dañe el templo del Espíritu Santo, porque hay personas, cristianos, que le dieron lugar a esta raíz de amargura, se alejaron de la casa de Dios, culparon a no sé quién y hasta se han suicidado.
Otros se han entregado a la hechicería, a la homosexualidad, a diversos tipos de pecados. Dejaron la fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas vacías y rotas que no retienen el agua. Por eso es que el Señor dice que hay que tener cuidado, que no sea que haya algún fornicario o un profano. Y pone el ejemplo de Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, que por una cosa del mundo deje al Señor. Y a eso no te ha llamado el Señor, porque el cristiano convertido, amado, vive para buscar a Dios. El cristiano convertido ama el congregarse, y cuando tiene que faltar por alguna causa, le duele, se lo siente, se siente mal, está en una fiesta o está en su casa y dice: no debería estar aquí, no me siento bien estar aquí, mi responsabilidad, mi deseo, mi bien es estar en la casa de Dios. Y ahí se cumple ese pasaje del salmista cuando dice: yo me alegré, yo me gocé, yo me gocé, yo me alegré. Y luego que menciona una congregación, yo me gocé en medio de la congregación. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces el Señor advierte acerca de estas raíces de amargura: no sea que haya entre vosotros, y es lo que Dios le dijo a Israel, varón o mujer o familia o tribu. Eran 12 tribus, y el Señor le dijo: un hombre, una mujer, una familia o hasta una tribu entera. Mira cómo hace la contaminación esta. Una persona, un matrimonio, una familia o hasta una iglesia completa. Y esta contaminación, amado, iglesias enteras que se han apartado para la apostasía. Una persona que se va, una familia que se va, o una iglesia completa que se desconecta de Cristo y se entrega a la falsa doctrina. Y el Señor advierte a Israel: cuidado, no sea que haya un varón, una mujer, una familia o una tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová. O sea que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta, pendiente, porque esto es una advertencia que Dios habló para Israel y nos sirve de ejemplo hoy, de que haya alguien que se aparte de Dios, y luego dice: para servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya, les dice el Señor, en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea que el que de la iglesia se deje de congregar y empiece y se entregue a los dioses ajenos, en tiendas de fornicación, idolatría, bueno, todo lo que sea pecado. Es que apartarse de Dios ya es pecaminoso de por sí, porque se está alejando de aquel que es santo. El Señor le dice: cuidado con esta gente. Impactante como lo dice el Señor. Salieron de nosotros allá en
las epístolas apostólicas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y en algunos otros casos el Señor le dice, ni le digan bienvenido, para que no participen de sus pecados. Amado, suena duro, suena extremista, pero el que se salga del camino, la oveja de Dios no tiene permiso para dejar el redil y buscar a la que se perdió. Dios estableció un ministerio para ese trabajo. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Cuidado ustedes, no se contaminen con las raíces de amargura de esas personas. Cuidado ustedes, no se contaminen con la fornicación de esas personas. Porque cuando la oveja va, cuando el creyente va, cuando el miembro va a visitar a una persona que se apartó, esa persona que se apartó, lo que va a hacer es transmitirle el veneno. Y muchas veces el miembro, el cristiano, el feligrés, el congregante, no está capacitado espiritualmente para tratar con ese asunto. Y quedó esa semillita de la raíz de amargura ahí. Y se multiplica luego eso que sucede, lo que le pasó a esa persona. Por eso es que Dios estableció los ministros en la iglesia, en los encargados para hacer tales labores, gente que está capacitada por Dios para hacer tales labores. Bendito sea el Señor. Eso no quiere decir que tú seas una persona déspota, una persona maleducada, que si la ves no la puedas saludar. Pero lo que sí quiero enseñarte hoy es que es importante establecer los límites. Los límites, porque tú tienes que velar por tu salvación, para que no dejes de alcanzar la gracia. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, Santo Dios, no dejen que nadie que se aleje del amor de Dios tampoco permitan que cause problemas. No dejen que nadie se aparte del amor de Dios. Tampoco permita que causen problemas. Estoy leyendo el mismo texto, pero en otra versión. Porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. O sea que los que se alejan de la congregación sufren estos brotes de amargura, pero vienen a traer la contaminación. ¿Cuál es la labor de la iglesia? No dejar que nadie se aleje del amor de Dios. Hay cristianos que me han pedido vacaciones. Cristianos que me han pedido vacaciones de ser cristiano. Sí, Señor. Lo que tenían es que convertirse primeramente. Dice Daisy, Satanás no coge vacaciones y Dios tampoco. Y Dios tampoco. Bendito sea el Señor. Ay, papá. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Pero tampoco permita que nadie les cause problemas en la congregación. Bendito sea Dios. Porque les haría daño. Y eso lo hemos sufrido nosotros acá. Hemos sido buenos, benignos, y por inmadurez incumplimos la palabra de Dios. Permitimos que nos hicieran daño en la congregación, cuando lo que teníamos que haber hecho era haber tomado
cartas en el asunto, dejar los besitos y los cariñitos y aplicar la palabra de Dios y al pan y al vino. Porque a la larga resulta más dañino para la oveja no hacer las cosas como son. Y yo se lo decía a la pastora, la lástima no, sino la pena de decirle a una persona, estás haciendo esto mal. Porque a veces da pena, hermano. Uno tiene el temor de que al llamarle la atención la persona se duela, se moleste. Y eso es un error que por lo menos yo experimenté, hice, y le pido perdón al Señor y que me ayude al pan y al vino, las cosas como son. Porque aprendí que el que te ama verdaderamente te dice que tiene la cara sucia. El que te ama verdaderamente te va a decir las cosas como son, porque el Señor vino amándonos y nos dijo las cosas como son. Nos dejó aquí su palabra que nos habla las cosas como son y muestra el amor de Dios, pero también muestra su juicio. Entonces tenemos que ser como el Señor, para que no crezca la planta amarga y envenene y haga daño. Por eso es que el Señor le dijo a Israel, cuidado que ninguno de ustedes, hombre, mujer, familia o tribu, deje de adorar a Dios. Y se aparten tras esos dioses falsos para que no sean como plantas venenosas que solamente producen muerte. O sea, el que se aleja de la congregación, el que deja de congregarse, se convierte en una planta venenosa que produce muerte. Bendito Dios, que Dios nos guarde. Y esas plantas venenosas, ¿qué traen? Falsa doctrina, falsa enseñanza, chisme, odio, contienda. ¿Y qué dice el Señor? No se dejen llevar de doctrinas diversas. No te dejes llevar por doctrinas extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuando la gente se aleja de la congregación, cuando dejan de congregarse, empiezan a sufrir y a manifestar conducciones erróneas. O sea que no lo está guiando Dios. Cuando usted dice, yo me quedo en mi casa, yo oro, yo leo la Biblia, yo me estoy autopastoreando, eso se llama conducción errónea, un camino por el cual no te está guiando el Espíritu Santo. Gracias por ese amén, Dios te bendiga. Un camino por el cual no te está guiando el Espíritu Santo, porque ese que se alejó, luego empieza a sufrir y a experimentar doctrina errónea. Vienen los demonios, no viene Dios, vienen los demonios y empiezan a ministrarle. Y toma la Biblia y empieza a interpretar la Biblia como él entiende, como le da la gana. Y luego se meten en una congregación y le dicen a los indoctos, a los no preparados, a los que no leen Biblia, a los que no estudian la palabra de Dios, mira, lo que ahí dice es esto, lo que ahí quieren decir es lo otro. Y hasta se ponen amados, se ponen a inventar sobre la marcha
empiezan a inventarse toda una doctrina. Y estos se cuelan en las iglesias. Son los falsos maestros que se cuelan atrás de las mujercillas cargadas de pecado, como refiere la misma palabra de Dios. Y el Señor dice a su congregación: no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Bendito sea el Señor. O sea que tomamos la doctrina de la gracia, la doctrina del amor, de la misericordia, la doctrina de Jesucristo, y no podemos movernos de ella. Y para no movernos de la doctrina de Cristo, no podemos movernos de la congregación. Porque cuando hay una persona que se mueve, escúchenme, aunque se congregue en su iglesia, pero va brincando de congregación en congregación, y dice: no, mi iglesia es tabernáculo de sanidad, pero yo escucho aquí, estoy comiendo en esta iglesia lo que dicen, y luego brinco para acá y estoy oyendo, alimentándome en esta iglesia de lo que dicen, y luego voy para mi iglesia y escucho lo que dicen. Esa persona lo que va a tener es un revoltillo doctrinal. Revoltillo doctrinal con problema de vesícula. O sea que le va a causar dolores, le va a causar sufrimiento y descomposición. Perdónenme que yo le hable así, pero para que usted me entienda en buen cubano. En buen cubano. Porque lo que Dios manda es estar tranquilo en su congregación. Es lo que Dios manda. Porque el trabajo que Dios hace, aunque usted vaya a otra iglesia de sana doctrina, el trabajo que Dios hace en aquella congregación es con aquella congregación. Las herramientas para Dios bendecir su vida están en su iglesia, no en otra. Bendito sea el Señor. Porque, ¿qué pasa si la otra congregación está en ese pecado y tú no lo sabes? Y están transitando en una doctrina extraña y tú no lo sabes. Tú no eres Dios. Tú no sabes los planes y lo que pasa. Por lo tanto, dile al que está a tu lado: quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Bendito sea el Señor. Y en tu congregación no hagas caso de las enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que nos enseñó Jesucristo. Bendito sea el Señor. Para que no te vuelva fácil de engañar, porque el que no se congrega se vuelve fácil de engañar. Y Jesús, ¿qué dice? Mira lo que dice Jesús: cuidado, no te dejes engañar. Cuidado, no se dejen engañar. Porque para engañarte el diablo va a usar a los falsos ministros. Porque para engañarte el diablo va a usar a tu familia. Porque para engañarte el diablo va a usar amistades. Porque para engañarte el diablo va a usar a las autoridades. Bendito sea el Señor. La verdad está en Cristo. Y Cristo en su congregación. Se levantaron profetas, adivinos, para engañar a Israel. El ejemplo, ¿no?, de que las cosas que les aconteció son de ejemplo para nosotros. ¿Se acuerdan? Se levantaron profetas y adivinos. Y el Señor les dice a Israel: no
se dejen engañar por esos profetas, por esos adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre, les dice el Señor a Israel. Usan mi nombre para anunciar mentiras. O sea que vienen, te ponen mano, te visitan en tu casa y te traigo una palabra de parte del Señor. Así mismo es, ¿verdad? Te vengo a orar por ti, vengo a visitarte a ver cómo tú estás, para orar por ti, Dios me mostró, Dios me dijo, y el Señor le dice a Israel, porque eso estaba pasando en Israel, un espíritu de adivinación colado en la gente. Oye, Dios me mostró que te está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Ay, pero un espíritu de adivinación. No era el Espíritu Santo de la profecía, no. Era un demonio de adivinación usando a la gente. Señor lo reprenda. Y Dios, ¿qué le dice a Israel? No se dejen engañar. Dios levantó al profeta Jeremías. Aquí está la cosa, el orden de Dios. Porque si viene una persona en el orden de Dios es otra cosa. Pero el que viene sueltecito y sin vacunar, ese es el que viene guiado por un demonio, no viene guiado por el Espíritu Santo. Porque el que viene guiado por el Espíritu Santo, permítame decirte que se sujeta al orden. Se sujeta al orden. Y sintió ir a tu casa, visitarte, orar por ti. Mira, el Señor me reveló, me mostró, me dijo que te dijera. Pero cuando vienes a la congregación, vas a ver a ese tal profetica. Lo vas a ver sentado en los bancos, sujetado a sus pastores, viviendo en santidad, en la sana doctrina. No dejando de congregarse, sirviendo en la casa de Dios, humilde, buenos frutos manifestados. Pero el que yo no conozco, por lo menos a mí y a mi casa, no nos imponen mano. No se los permite, no se los permito. Como una vez vino una persona a hablarme, adventista del séptimo día, a hablarme sobre la Biblia, sobre esto, guardar el sábado, y vino sobre mí la profecía de Dios, y le dije, tú que guardas el sábado, permíteme decirte que el sábado, cuando ibas a tu congregación, tus ojos miraron a una mujer y pecaste contra el sábado, pecaste contra Dios. Y el hombre se manifestó, sí, pero Dios entiende. Y digo, Dios entiende, ¿verdad? Yendo a la casa de un extraño a llevar profecía, a llevar enseñanza, y eres un desordenado, pues no se admite. El que vaya a tocar tu puerta a darte palabra de Dios, ten cuidado y encárgate bien de ver quién es esa persona. Por los frutos los vas a conocer. Los frutos aquí, en la casa de Dios. En la casa de Dios, donde se manifiestan los frutos para glorificar a Dios, en la casa de Dios. No te dejes engañar. Y para guardarse del engaño, hay que estar en la casa de Dios. Aquí es donde se guarda uno del engaño. Aquí es donde Dios ha puesto un pastor para guardar tu vida. Aquí Dios envía bendición y vida eterna. Aquí Dios establece un cuerpo de líderes para ayudarte. Hay una congregación para ayudarte. Bendito sea el Señor. No estás solo. No estás solo. Como el Señor les dijo, cuídense de esos falsos profetas y adivinos que dicen que han tenido sueños. Dice el Señor, les aseguro que yo no los he enviado. Y yo tomo esta palabra de Jeremías para decirte, te aseguro que el que va a tocarte la puerta, sea el cristiano que sea, si no cumple este requisito de congregación, Dios no lo envió. Ahora entonces ver quién lo envió entonces.
solución para los problemas. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está la solución. Tan sencillo como eso. No te dejes de congregar, como algunos acostumbran a dejar de hacerlo. Hay cristianos hasta que planifican sus ausencias. Óigame, en el nombre de Jesús, el tiempo está cerca. Saliste del trabajo cansado, venga a la casa de Dios, porque el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea el Señor. Tienes que levantarte al otro día a las 5 de la mañana. Gracias a Dios el tiempo de culto entre semanas es de 1 hora o 1 hora y media. Te da tiempo de venir a alimentarte espiritualmente y seguir la faena. No dejes de faltar a la casa de Dios. Yo te dejo esta exhortación. Yo te dejo esta exhortación. Mira lo que dice la Biblia. Por tanto, guárdate. Ya Dios está diciendo que Él te guarda, pero ahora te dice a ti, guárdate, porque se lo dijo a Israel en Deuteronomio, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ay, santo. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es una congregación que transmite una enseñanza, una congregación que está ayudando a vivir la vida cristiana. Los carbones juntos se encienden más. Bendito sea el Señor. ¿Qué beneficio, qué resultado tenemos al congregarnos, amados? Cuando no dejamos de congregarnos, revelamos en nuestra vida el carácter de Cristo. Sucede así. Sucede así. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables y que el Señor viene pronto. Eso lo dice Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Cómo tú aprendes, cómo tú recibes esa bondad, esa amabilidad, esa doctrina, ese testimonio para transmitirlo a las personas? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Dónde tú lo recibes? ¿Dónde tú lo aprendes? En la casa de Dios, en la congregación. Aquí tú vienes y Dios está, mira, trabajando en ti, limando, arreglando. Cuando no dejamos de congregarnos, y quiero terminar con esto, conservamos nuestra fortaleza. Cuando se deja de congregar, se pone débil uno. Pero cuando usted se congrega, santo Dios. Mira, Dios me dio una lección hoy mismo. ¿Se acuerdan que yo dije, el domingo próximo vamos a comenzar a las 10, no a las 9? Dios permitió una confusión en la congregación. Lo que produjo que a las 9 teníamos que abrir de sí o sí el templo. Bendito Dios. Y yo aprendí que la voluntad de Dios es que a las 9 estemos orando. Y después hagamos culto, a las 9 estemos orando. Y el Señor, perdóname, papá, cabezón soy, chico. Esa es la voluntad de Dios. Mira luego la unción que se derramó en esa alabanza. La palabra que Dios te está hablando, que no sé si Dios te estará hablando a ti, pero por lo menos a mí me está hablando. Ni la bulla del diablo ha estorbado hoy. Bendito sea el Señor. Mantengámonos firmes, porque el congregarse produce que te mantenga firme. Firmeza. Aleluya.
Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Aleluya. Firmeza y sin fluctuaciones, sino firmes. Firmes y adelante, como dice la canción. Huestes de la fe. Aleluya. Cuando estamos congregados, cuando nos congregamos, nuestras debilidades se quedan atrás. Porque van a estar los Aarones y los Hur para levantarte tus manos, Moisés, que me estás escuchando. En tu debilidad, ahí Dios pone a los ángeles, a tu hermano que está a tu lado, a levantarte las manos. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aleluya. Lo que nosotros hacemos acá es la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Aleluya. Por lo tanto, termino repitiendo la palabra. No dejes de congregarte. Aleluya. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios te bendiga, es mi deseo.